Hola, ¿cómo están? Este es el examen que aparece en el manual de matemática del ingreso para la Universidad de La Matanza. Es un examen que al parecer ha sido tomado previamente, así dice, así lo expresa en el manual. Vamos a resolverlo punto por punto con un detalle. El punto 3 tiene que ver con un cilindro. ¿Sí? Acá transcribí cada uno de los ejercicios. Tiene que ver con un cilindro, vamos a resolverlo y también vamos a resolver uno que tiene que ver con un prisma, porque me ha llegado la información de que quizás no se toma cilindro y se toma prisma por la situación de este año, pero en definitiva vamos a hacer los dos. El del cilindro y uno muy similar, pero con un prisma. Así que comencemos directamente con el primer ejercicio que dice lo siguiente. Sabiendo que en el siguiente trapecio isósceles, voy a sacar la calculadora, ahora sí. Sabiendo que en el siguiente trapecio isósceles los lados iguales miden 5 centímetros y la medida de cada ángulo agudo es la cuarta parte de la medida de cada ángulo obtuso, se pide, bueno, hay ciertos ítems. Primero, calcular, acá lo escribí mal, calcular las medidas de los cuatro ángulos interiores del trapecio. Pide expresarlos en el sistema circular y sexagesimal. Y además calcular el área del sector circular DAE. Este sector circular DAE, no sé si se ve muy bien, pero acá está la letra D, acá está la A y acá está la E. Hay que calcular el área de este sector. Bueno, vamos a, vamos a hacer lo que se pide primero, que es calcular la medida de los cuatro ángulos. Vamos a calcularlo primero en el sistema sexagesimal. Y vamos a tomar la información que nos dan acá, porque acá nos están diciendo que cada ángulo agudo, voy a pintarlo así, cada ángulo agudo es, ¿sí?, la cuarta parte de la medida de cada ángulo obtuso. ¿Sí? Cada ángulo obtuso. Los ángulos agudos son los que están acá. El ángulo A, el ángulo B, estos son los ángulos agudos. Y los ángulos D y C, vamos a ponerlo así, ángulo que están sobre el punto D y sobre el punto C, esos son los ángulos obtusos. ¿Cómo transformamos esta oración en una ecuación que nos pueda servir? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, cada ángulo agudo, o sea, el ángulo A, por ejemplo, el ángulo A equivale, dice, es la cuarta parte. Cuando dice es, ahí yo puse es igual a, ¿qué cosa? La cuarta parte de un cuarto por la cuarta parte de cada ángulo obtuso. Por ejemplo, acá voy a poner el ángulo D. Es equivalente a un cuarto por el ángulo D. Podía haber puesto el ángulo C. Es lo mismo. Estamos expresando que es la cuarta parte de ese ángulo obtuso. Al igual que acá puse A, pero podía haber puesto B. Es lo mismo. Vamos a llegar a lo mismo. Ahora, esta información nos va a servir, pero necesitamos algo más. Necesitamos recordar que la suma de los cuatro ángulos interiores de todo cuadrilátero, siempre suman en total 360 grados. Es una propiedad súper importante. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente forma. Vamos a decir el ángulo A más el ángulo B más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D, la suma de los cuatro ángulos interiores, equivale en total a 360 grados. Y ahora lo que hay que hacer es, tenemos una ecuación, pero que tiene cuatro incógnitas. Y esto no nos va a servir. Nosotros siempre tenemos que tratar de llegar a una ecuación con una sola incógnita. Entonces hay que ir reemplazando. Por ejemplo, el ángulo A equivale a un cuarto del ángulo D. Por ejemplo, entonces, en lugar de poner el ángulo A, vamos a poner un cuarto por el ángulo D. Ahora, acá aparece el ángulo B, pero recordemos que el ángulo B vale igual que el ángulo A, lo podemos ver acá. El ángulo B y el ángulo A miden igual, pero ¿por qué? Porque es un trapecio isósceles. Recordemos que, como dice eso, trapecio isósceles quiere decir que estos dos lados miden igual. Y en consecuencia, el ángulo A va a medir igual al ángulo B, o sea, vamos a poner así, ángulo A mide igual que el ángulo B, y también el ángulo D mide igual que el ángulo C. ¿Por qué decimos eso? Por ser trapecio, por ser un trapecio isósceles. ¿Sí? Isósceles. Por ese motivo podemos afirmar que esos ángulos miden igual. Ahora bien, lo que vamos a poder hacer entonces es lo siguiente. Si el ángulo A lo reemplazamos acá debajo, ¿no? Si este ángulo A lo reemplazamos por un cuarto por D, al ángulo B también, porque como dijimos acá, el ángulo A y el ángulo B miden igual. Entonces se podría decir también que el ángulo B también equivale a la cuarta parte del ángulo D. Cada ángulo agudo equivale a
la cuarta parte de los ángulos obtusos. Entonces, en lugar de colocar acá el ángulo B, vamos a colocar lo mismo, un cuarto por el ángulo D, también vamos a poner acá. Ahora, con esto ya vemos la tendencia de que en esta ecuación que se va a formar acá, la idea va a ser que quede todo en función de D, del ángulo D. Entonces, como sabemos que el ángulo D y el ángulo C miden igual, en el lugar de el ángulo C vamos a colocar ángulo D. Y acá ya también tenemos ángulo D, entonces ahora sí nos quedó una ecuación con una sola incógnita. La incógnita es el ángulo D. Entonces, por lo tanto, ahora vamos a poder resolver esta ecuación de la forma más eh, clásica que conocemos, ¿no? Agrupar las incógnitas en el mismo miembro y acá hacemos la operación. Tenemos que hacer un cuarto más 1. Recordemos que esto significa una D y una D. A ver, un cuarto más un cuarto es un medio. Un medio más 2, como tenemos acá, un medio más 2 da como resultado 5 medios. A ver, vamos a colocarlo acá. Vamos a poner por completo un cuarto más un cuarto más 1 más 1. Así ya no nos confundimos en nada. 5 medios. No sé si dije 5 medios o 5 cuartos. En definitiva, acá nos queda 5 medios por el ángulo D. Esto equivale a 360 grados. Y ahora, para encontrar la medida del ángulo D, lo único que faltaría hacer es tomar este 5 medios que está multiplicando y lo escribimos dividiendo en el otro miembro. 360 grados dividido por 5 medios. Ahí tenemos la amplitud del ángulo D. Hacemos esa operación. 360 dividido por 5 medios. 5 medios. Esto nos da 144. O sea que el ángulo D mide 144 grados. En consecuencia, también podemos afirmar, que el ángulo C también mide 144 grados, porque la medida de C y D eran la misma. Ahora bien, ¿cómo encontramos los otros ángulos? Esto los voy a recuadrar, así ya nos queda esto bien prolijo. Habíamos dicho anteriormente que cada ángulo interior era la cuarta parte de, perdón, que cada ángulo agudo era la cuarta parte del ángulo obtuso. Más específicamente lo que hemos escrito acá. El ángulo A equivale a la cuarta parte del ángulo D. Entonces vamos a trabajar sobre esta ecuación que anotamos hace un rato. Porque ahora ya sabemos que el ángulo D mide 144 grados. Por lo tanto vamos a reemplazar ahí el número 144. Vamos a colocar el ángulo A equivale a la cuarta parte de 144 grados. Y hacemos esa operación. Un cuarto por 144, lo cual nos da como resultado 36 grados. El ángulo A mide 36 grados y en consecuencia el ángulo B también, porque estamos hablando de un trapecio isósceles, en donde hay dos pares de ángulos iguales. Estos ángulos miden igual y estos ángulos miden igual. Lo correcto es decir, dos pares de ángulos congruentes. Las medidas son iguales, ¿sí? Entonces ahí tenemos también 36 grados. Ya tenemos entonces el cálculo de los ángulos interiores. Solo que nos pedía tanto en el sistema sexagesimal como también en el sistema circular. El sistema de radianes. El sistema sexagesimal es el que trabaja con grados y también nos piden el sistema circular, que es el que usa radianes. Dos maneras de conseguirlo. Lo que podemos hacer es trabajar sobre esta misma ecuación que teníamos al principio, solamente que en vez de colocar 360 grados, colocamos, en vez de colocar este ángulo en sistema sexagesimal, colocamos su equivalencia en radianes, porque 300, ahora creo que no, ahora sí aparece, 360 grados equivale a 2pi. Entonces pasamos de sistema sexagesimal a sistema de radianes. Eso es el método que voy a seguir yo. Si no, lo que se puede hacer es una regla de 3 simple con cada uno de los resultados obtenidos y ahí obtener, pasar cada ángulo a radianes, al sistema circular. Recordemos que esto siempre lo podemos verificar, ¿no? Porque podemos siempre sumar 144 más 144 más 36 más 36. Ahí lo estoy mostrando en pantalla. Y esto nos da como resultado 360. ¿Sí? Siempre podemos hacer esa verificación para estar tranquilo de que los resultados son correctos. Yo voy a optar por este camino, el que decía, el de tomar esta igualdad de acá, esto, ya que lo tenemos ahí, lo voy a trabajar en una hoja nueva. Vamos a hacerlo por acá.
Me quedo acá, pero lo voy a poner un poquito más para arriba. Esto es solamente una cuestión técnica, por así decirlo. Voy a ponerlo por acá. Solamente que en vez de trabajar con 360 grados, como ya sabemos que 360 grados en el sistema sexagesimal equivale a 2pi en el sistema circular, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, en vez de escribir 360 grados, vamos a escribir 2pi. Simplemente eso. O sea, toda esta parte la voy a dejar igual, ¿sí? Y acá voy a poner, en vez de 360 grados, 2pi. Y de esa forma, al resolver esta ecuación, ya obtenemos directamente el valor del ángulo D en el sistema circular, usando la unidad de radianes. Esto se suele escribir así, 2pi radianes, pero bueno, lo dejamos como 2pi, de momento que se entiende que nos referimos a radianes. Bueno, acá hacemos la misma operación porque esta suma la hicimos anteriormente, nos había quedado 5 medios por el ángulo D. 5 medios por el ángulo D. Y acá tenemos 2pi. Ahora, para despejar el ángulo D, 5 medios que está multiplicando lo escribimos en el otro miembro dividiendo. 2pi dividido 5 medios. Entonces, lo que vamos a hacer con calculadora es 2 dividido 5 medios. Si no, si lo queremos analizar, digamos, paso a paso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Pensemos que tener una división de fracciones implica multiplicar por el inverso. Esto es 2pi multiplicado por el inverso, o sea 2 quintos. Y al hacer esta multiplicación, 2pi por 2 es 4pi. Y tenemos el 5 de denominador que está multiplicado por este 1, o sea que nos queda 5 4 quintos pi. Si no, recuerden que hacen con la calculadora lo siguiente: dejamos pi, dejamos esa unidad y escribimos 2 dividido 5 medios. 2 dividido, a ver, ahí, 2 dividido 5 medios nos da como resultado 4 quintos. Entonces ahí tenemos lo mismo, ¿no?, que teníamos anteriormente, que el ángulo D equivale a 4 quintos por pi. 4 quintos de pi. Obviamente, si ya tenemos el valor del ángulo D, también tenemos el valor del ángulo C, porque miden igual, ¿sí? Según la gráfica que teníamos anteriormente, que era esta, el ángulo D y el ángulo C miden igual, porque se trata de un trapecio isósceles. Por lo tanto, vamos a escribir entonces, vamos a escribir lo mismo, pero colocando acá el ángulo C. El ángulo C también mide 4 quintos de pi. ¿Sí? Ángulo C también mide 4 quintos de pi. Voy a tomar esto y lo voy a poner por acá. Ahora bien, ¿cómo encontramos el ángulo A y el ángulo B? Bueno, teníamos anteriormente esto, que el ángulo A equivale a un cuarto por el ángulo D. Entonces vamos a tomar esa información y la vamos a utilizar de la siguiente manera. Y ya sabemos ahora cuánto mide el ángulo D, lo sabíamos antes, pero en el otro sistema vamos a reemplazar el ángulo D por 4 quintos. Entonces nos va a quedar lo siguiente: el ángulo A equivale a la cuarta parte de el ángulo D, que mide 4 quintos por 4 quintos por pi. Bueno, y hacemos esa operación con la calculadora. Recordemos que hacemos solamente la operación con fracciones y la unidad pi nos va a quedar igual. Esa unidad queda del mismo modo. ¿Cuánto queda esto como resultado? Bueno, acá podemos simplemente simplificar el 4 y el 4, nos queda 1 y 1, por lo tanto el ángulo A mide un quinto de pi, un quinto por pi. Ya tenemos el ángulo A y en consecuencia también tenemos el ángulo B, porque al igual que hicimos acá, el ángulo A y el ángulo B miden igual. Vamos a escribirlo por completo. Recuerden que yo opté por este camino, pero lo que se podía hacer era tomar los resultados anteriores y aplicar la regla de 3 simple para transformarlo en radianes. ¿Sí? Se podía haber hecho eso. Acá, ángulo B también mide un quinto por pi. Lo que uno puede hacer con la calculadora es sumar 4 quintos más 4 quintos, esto es un 5 por si no se ve bien, 4 quintos más 4 quintos, más un quinto más un quinto, y el resultado final tiene que ser 2, porque es 2pi. Entonces podemos comprobarlo acá en la calculadora, la vamos a escribir y vamos a colocar lo siguiente: 4 quintos
más 4 quintos más un quinto más un quinto. Esto nos da como resultado 2, porque es 2pi. Y ahí tenemos comprobada la solución. Es momento de pasar al punto B, donde se pide calcular el área del sector circular DAE que ha sido acá graficado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a copiar brevemente. Esperemos un momentito nomás que haga algunos arreglos acá. Acá voy a copiar esto en otra hoja junto con el punto B. Vamos a copiarlo en otra hoja para poder analizarlo mejor. Y nos pide el área de este sector circular. Y voy a colocar la información que no habíamos usado hasta el momento, que es la siguiente. Que decía, los lados iguales, o sea, este lado y este lado, miden 5 centímetros. Entonces tengamos en cuenta que acá tenemos una medida de 5 centímetros y acá también. Esta medida no la vamos a utilizar, no la vamos a necesitar, pero sí vamos a usar esto. Esta medida de 5 centímetros, este lado mide 5 centímetros. Nos piden la medida de este sector circular y justamente es un sector circular porque podemos ver lo siguiente. Vamos a hacerlo acá brevemente. Acá yo puedo extender este círculo, ¿sí? Podemos extenderlo de esta forma y ver justamente que lo que está graficado dentro de ese trapecio es una parte de todo este círculo. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente: para calcular el área del sector circular se usa una fórmula que es el área del sector circular es parecido al área del círculo, que es pi por el radio al cuadrado, pero multiplicado por el ángulo que tenemos acá, dividido por 360 grados. Esta es la fórmula. Y recordemos que es como si fuera el área, porque el área de un círculo se calcula de esta manera, del círculo completo, pero agregando este factor que lo que hace es reducirlo, porque esto es una fracción. Cuando a este área lo multiplicamos por esta fracción, se va a ver reducido el área del círculo, quedándonos el área de solamente el sector circular. Ahora bien, nosotros sabemos cuánto mide este ángulo. El ángulo A lo habíamos calculado anteriormente, tiene una amplitud de 36 grados. Por lo tanto, vamos a escribirlo acá. Ese ángulo mide 36 grados y a ver, hagamos el recuento. Conocemos el valor de pi, o que lo vamos a dejar igual, pi de hecho, porque vale 3,14 aproximadamente, pero lo dejamos como pi. Conocemos el valor del radio, porque el radio es la medida desde el centro hacia uno de los lados. Sabemos que eso mide 5 centímetros. Y también sabemos que el ángulo mide 36 grados. ¿Sí? 36 grados es lo que está acá. Ok, ya lo tenemos. Por lo tanto, lo único que hay que hacer ahora es reemplazar. Vamos a borrar este círculo y vamos a reemplazar en su lugar la información. Esto lo voy a borrar y vamos a traer esto para acá y ya tenemos todo para poder resolverlo. Por lo tanto, el área, vamos a poner así, el área del sector circular equivale a pi por el radio, que mide 5 centímetros. Colocamos 5 centímetros, todo elevado al cuadrado. Esto es muy importante. Si lo pongo así, es incorrecto, porque lo que está escrito acá es solamente el centímetro al cuadrado, pero es los 5 centímetros todo al cuadrado, tanto el 5 como centímetros. Por lo tanto, se escribe de esta forma, multiplicado por el ángulo que tenemos acá, que es un ángulo de 36 grados, y todo esto dividido por 360. Entonces ahí tenemos 360 grados. En este momento podemos ver que la unidad grados que está acá y la unidad grados que tenemos en el denominador se cancela, y acá tenemos que realizar la propiedad distributiva. Tenemos que repartir el cuadrado que va con el 5 y también que va con los centímetros. Por lo tanto, nos queda algo así. 5 elevado al cuadrado, este número 5 elevado al cuadrado, 5 por 5, 25, y centímetros elevado al cuadrado nos queda centímetros elevados al cuadrado. También tenemos el 36 y tenemos en el denominador 360 solamente. ¿Qué habría que hacer ahora? Multiplicar 25 por 36 y dividirlo por 360. Porque pi y centímetros cuadrados lo vamos a dejar
como está, para tener más precisión. Porque si a pi lo transformamos en 3,14, el resultado obtenido no va a ser exacto, sino que va a ser aproximado. Entonces, antes de hacerlo, bueno, también se puede hacer lo siguiente. Se puede simplificar 36 con 360. Dividís por 36, te queda 1. 360 dividido 36 es 10. Por lo tanto, te queda 25 dividido 10, que es 2,5. ¿Sí? Se puede hacer mentalmente esto, pero bueno, yo lo voy a poner todo en la calculadora directamente para que veamos que justamente va a quedar 2,5. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. La calculadora ahí apareció. Ahí está la calculadora. Y colocamos esta operación, que es 25 por 36 dividido por 360. El resultado que nos queda es 5 medios, es una manera de escribirlo, o 2,5. 5 medios, 2,5, como prefiramos escribirlo. Ahora que pienso, quizás escribirlo como 5 medios va a quedar mejor. Entonces vamos a escribirlo. De hecho, fíjense que si teníamos 25 acá y teníamos 10 en el denominador, que es lo que había quedado, al simplificarlo dividiendo por 5, 25 dividido en 5 da 5 y 10 dividido en 5 es 2, queda 5 medios. Llegamos también, obviamente, al mismo resultado. Por lo tanto, el área del sector circular equivale a 5 medios por pi por centímetros cuadrados. Y con eso termina lo solicitado. El área de esa parte, de ese sector circular, ya está calculado. Eso es todo lo que pide, si no me equivoco, en el primer ejercicio. A ver, vamos a corroborar. Este era el primer ejercicio. Acá, calcular el área del sector circular de AE que estaba graficado. Listo. Termina el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio, que pide lo siguiente. Acá yo lo usé para transcribirlo. Y dice, construir empleando los útiles de geometría un octógono regular. Y luego piden algunas cosas, calcular la medida de cada ángulo interior, la medida de cada ángulo exterior de dicho polígono. Ok, ya lo vamos a hacer. Al igual que esto, en el mismo dibujo, construir, acá sería mal, construir, además la mediatriz de uno de sus lados, también empleando útiles de geometría. Ok. Para poder construir un octógono, lo que necesitamos es la medida del ángulo central. El ángulo central, que es lo siguiente. Un octógono, voy a hacer un boceto, tiene más o menos esta forma. Un octógono regular, más o menos esta forma. El ángulo central es el ángulo este que está acá, ¿sí? El que une dos vértices con el centro. Y pensemos en lo siguiente. Esto tiene un total de 360 grados. ¿Y en cuántas partes vamos a dividirlo? Bueno, tiene, como por así decirlo, 8 ángulos centrales. En realidad es un ángulo central que se repite. Por lo tanto, esto lo uso para recordar la fórmula. Justamente el ángulo central, ¿sí? Central, voy a poner así, ángulo central, lo calculamos de esta forma, calculando 360 grados, que es el ángulo de giro, pero dividido por n, que es la cantidad de lados. En este caso, como estamos hablando de un octógono regular, de un octógono mejor dicho, ahora voy a pintar regular, ya les voy a explicar por qué. Como estamos hablando de un octógono regular, nos estamos refiriendo a que n vale 8. Por lo tanto, este 8 hay que reemplazarlo acá y así se obtiene el ángulo central. Si ustedes recuerdan directamente esta fórmula, si recordaban directamente la fórmula, no era necesario hacer tanto análisis, pero a mí me gusta siempre analizarlo para que no dependamos de la fórmula y que al entenderla, a la fórmula, uno la recuerde mejor. Bueno, pasemos a lo que nos interesa, encontrar la medida de ese ángulo central que nos va a servir para poder graficar. Tenemos que realizar 360 grados dividido por 8. Simplemente esa operación, 360 dividido por 8 es 45. Por lo tanto, vamos a escribir que el ángulo central equivale a 45 grados. Este es el parámetro muy importante que vamos a utilizar para ahora graficar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que graficar los ángulos de 45 grados y esos son los que van a dividir al octógono. Se suele hacer lo siguiente, por lo tanto, se suele usar obviamente, regla, transportador y compás. Este es el compás, por si no se ve muy bien. Entonces, yo hago lo siguiente, yo suelo primero marcar un punto que va a ser el centro.
Marcamos un punto que es el centro. Desde acá vamos a trazar una línea. Yo no voy a usar la regla porque tengo la herramienta línea acá. Trazamos una línea bien derechita. Lo voy a hacer con un lápiz un poco más finito, más delgado, para poder tener un poco más de precisión. Ahí. Y lo que suelo hacer yo es trazar la circunferencia. Es lo que hacen en realidad todos. Trazar la circunferencia. Vamos a hacerlo con un color verde en este caso. Vamos a dibujarla. En este caso, un poquito menos. Acá en este caso vamos a hacer así. Trazamos esta circunferencia. Vamos a ir un poquito más para abajo. Ahí tenemos esa circunferencia. Y vamos a ubicar justamente acá el ángulo central de 45 grados. Entonces, vamos a ubicar el transportador y hacemos lo siguiente. Marcamos 45 grados. 45 grados es más o menos hasta acá. De hecho, yo tengo el software este que me permite hacerlo con mucha precisión. Ahí tenemos 45 grados. 45,2 dice acá. Igual el gráfico siempre va a tener un pequeñísimo margen de error, porque bueno, es algo propio de las construcciones. Vamos a hacer así, 45 grados. Ahí. De hecho, fíjense que hacerlo con este programa, inclusive con la facilidad que tiene, se puede complicar un poquito. 45 grados, bueno, más o menos por ahí 45 grados. Dice 45,2, pero lo voy a correr un poquitito. Vamos a hacer así. Trazamos una línea. Trazamos una línea desde este punto, que está acá, hasta acá. Hasta que se choque justamente. Y lo que uno puede hacer ahora, desde este momento, es repetir de vuelta otros 45, otros 45 y otros 45 hasta dar toda la vuelta. Eso es opcional. Y si no, lo que se suele hacer es lo siguiente también. Se suele hacer así. Se suele pinchar en ese extremo, tomar esta medida. Tomamos esa medida, que sería la medida del lado. A ver, me pasa lo siguiente, que a veces no me reacciona bien la... Acá está. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a pinchar acá. Y tomamos la medida de este lado, porque este es el lado del polígono. Y este es el lado que tenemos que ir repitiendo para que dé toda la vuelta. Entonces lo que uno puede hacer es lo siguiente. Tomamos la medida de ese lado con el compás. Y a esa medida la trasladamos hacia este punto. Justamente pinchamos ahí ahora y trazamos la medida. Porque justamente recuerden que el compás no sirve solamente para hacer círculos y circunferencias, sino para trasladar medidas. Entonces ubicamos esta medida. Como podemos ver, hay cierto margen de error acá, porque tendría que haber quedado exactamente en 90 grados. Y si acercamos mucho, vemos que se pasó un poquitito. Eso es por cuestiones de precisión, solamente del manejo de los útiles de geometría. Pero este es el método para graficarlo. ¿Qué hacemos ahora? Continuamos. Vamos a pinchar, por así decir, en el otro extremo acá y hacemos una línea, recordemos, sin mover el transportador, y ahí marcamos esta línea que está acá, desde ahí hasta acá. Luego tomamos el transportador nuevamente, sin abrirlo ni cerrarlo, pinchamos ahí y trazamos el arco de circunferencia, y ahora lo unimos con esto. Ahí está. Y luego continuamos hasta terminar. Ahora es cuestión de simplemente seguir. Pinchamos acá, giramos y ahí marcamos ahí. Y trazamos este segmento desde acá hasta ahí. Continuamos sin abrir el compás, pinchamos acá ahora, marcamos este arco de circunferencia y trazamos el segmento, el lado. Luego voy a hacer lo siguiente. Pinchamos acá. No sé si se está viendo ahí. Casi que no se ve. Voy a correr un poquito para arriba. Acá vamos a pinchar ahí. Trazamos el arco de circunferencia. Y por último, el último arco de circunferencia va a terminar en donde comenzamos. Entonces ya trazamos los dos lados que faltan. Este lado que está acá y este lado que está acá. Bueno, y de esa manera se construye. No estamos solamente dibujando. Estamos construyendo un octógono regular, un octógono con todos los lados de la misma medida. No sabemos acá qué medida, tampoco nos piden la medida, ya lo tenemos graficado. Nos piden, ese fue el punto A.
Ahora en el punto B nos pide calcular la medida de cada ángulo interior y la medida de cada ángulo exterior de dicho polígono. Esto es simplemente una fórmula, son dos fórmulas que hay que utilizar. Entonces tengamos en cuenta, para el punto B, ¿cómo calculamos la medida de cada ángulo interior de dicho polígono? Cuando decía dicho polígono, estábamos hablando de un octógono. Y el octógono tiene la cantidad de lados que es 8 lados. Por lo tanto, ¿cómo calculamos cada ángulo interior? Bueno, yo lo calculo de esta manera. Yo sé que la suma de los ángulos interiores equivale a esta fórmula, que es 180 multiplicado por n menos 2. Esa es la suma de los ángulos interiores. El total. Pero a ese total hay que dividirlo por... Nosotros queremos cada ángulo interior. Entonces hay que dividirlo por 8. Tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a resolver esto. ¿Cuánto da la suma de los ángulos interiores? Bueno, reemplazamos acá el número 8. Por lo tanto queda 180 grados por 8 menos 2. 8 menos 2. Bueno, 8 menos 2 sabemos que es 6. Y 180 por 6 nos da como resultado 1080. O sea, la suma de los ángulos interiores equivale a 1080. Ahora bien, a esa medida, a ese total, hay que dividirlo en 8 partes. Justamente, cada ángulo interior equivale a 1080, pero que lo dividimos por 8 en este caso. Si vamos a, digamos, a lo de fórmulas, si queremos hacerlo con una fórmula, se podría decir lo siguiente, que cada ángulo interior justamente equivale a la suma de los ángulos interiores, que es esto, a la suma de los ángulos interiores, dividido por la cantidad de lados, o sea, dividido por n. Se podía haber utilizado esta fórmula también, y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cada ángulo interior tiene la amplitud de, a ver, vamos a colocar 1080 dividido por 8, 135 grados. Ahí tenemos la amplitud de cada ángulo interior. Ahora, hay dos maneras de calcular cuánto mide cada ángulo exterior. Justamente, cada ángulo interior, junto con el exterior, suma un total de 180 grados. Perdón. A ver, tenemos, por ejemplo, este ángulo interior, el cual hemos calculado que mide 135 grados. Si sabemos que esto mide 135, perdón, 130 o 135. 135, perdón, acá, ya me estoy equivocando. 135. Si ya sabemos que cada ángulo interior mide 135 grados, entonces es fácil calcular el ángulo exterior, porque el ángulo exterior es el suplemento. El suplemento de 135 es lo que le falta a 135 para llegar a 180. Lo podemos resolver simplemente con 180 menos 135. ¿Sí? 180 menos 135 nos da 45. Entonces ya sabemos que ese ángulo exterior mide 45 grados. Se puede hacer de esa forma. Y si no, uno puede hacer lo siguiente. Sabemos que la suma de los ángulos exteriores siempre equivale a 360 grados. A 360 grados. Esto se cumple para todo polígono. Entonces, si la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados, podríamos decir que cada ángulo exterior equivale a 360 grados, pero dividido por la cantidad de lados, porque la cantidad de lados es la misma que la cantidad de ángulos interiores y de ángulos exteriores. Por lo tanto, 360 hay que repartirlo en 8 partes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a resolverlo de esta manera, para ver que llegamos justamente al mismo 45. Vamos a hacer así, pero, a ver, esperen que se me sobre... Ahí está. A esto, ahí, lo voy a reemplazar la n por el número 8. Y si hacemos precisamente 360 dividido por 8, ahí 360 dividido por 8, el resultado es 45, el mismo. Cada ángulo exterior mide 45 grados y ahí ya tenemos la amplitud de cada ángulo exterior y listo, hemos resuelto el punto B. Ahora pide algo más el ejercicio. Volvamos al ejercicio que tenía punto B y que tenía punto C, donde dice: en el mismo dibujo construir además la mediatriz de uno de sus lados.
también empleando útiles de geometría. Vamos a hacerlo en el mismo dibujo. Yo lo voy a volver a copiar para que no nos quede todo junto acá y poder analizarlo por separado. Esto lo voy a copiar en una hoja por separado. Lo voy a poner por acá. Ahí. Y vamos a vamos a trazar la mediatriz, obviamente con los útiles de geometría, ¿sí? Con el compás y una regla va a ser suficiente. Yo no voy a traer la regla porque yo puedo hacer una línea con el programa sin la regla, una línea recta. Vamos a concentrarnos en, por ejemplo, esto lo voy a borrar para que no nos distraiga, esto lo voy a borrar para que no nos distraiga. Vamos a concentrarnos en este lado. A este lado le queremos trazar la mediatriz. ¿Y qué es la mediatriz? La mediatriz es una recta que pasa por el punto medio y además es perpendicular. O sea, algo así, algo aproximadamente de esta forma va a ser la mediatriz. La manera correcta de construirla es la siguiente. Nos paramos o pinchamos el compás en uno de los extremos, lo abrimos hasta que supere la mitad. Suponemos que más o menos la mitad debe estar más o menos por ahí. Abrimos para que supere la mitad y hacemos lo siguiente. Trazamos de un lado del segmento un arco de circunferencia y del otro lado del segmento trazamos otro arco de circunferencia. Y ahora con esa misma medida nos trasladamos hacia el otro extremo y hacemos lo propio, lo mismo. Trazamos un arco de circunferencia de uno de los lados sin haber movido la amplitud del compás y también trazamos un arco del otro lado. La mediatriz va a pasar por este punto de intersección entre los arcos y también por este otro punto de intersección entre estos arcos. Vamos a finalizarlo, a trazar esa mediatriz que va a pasar por acá y va a pasar por allá. Tiene que pasar por esos dos puntos. Como es una recta, la trazamos bastante extensa, denotando de que tiene longitud infinita. Ahí está. No tiene ni principio ni fin. Y de esa manera trazamos nuestra mediatriz. Algunos lo que hacen es colocar lo siguiente. Una flechita acá y una flechita acá, indicando que es una recta. Y esto es la mediatriz. MZ se suele resumir o abreviar la mediatriz. Listo, tenemos hecho el ejercicio 2. Vamos a pasar con el ejercicio 3. Recordemos que este ejercicio cuenta con un cilindro, pero también propongo un ejercicio extra que no estaba en ese examen propuesto por el libro, con la resolución de un prisma. Voy a realizar los dos, vamos a realizar los dos. El primero dice: un cilindro de área lateral 60 pi centímetros cuadrados cumple que el radio de su base es una unidad mayor que el triple de su altura. Se pide calcular el radio de la base y la altura del cilindro. ¿Cuánto mide el radio y cuánto mide la altura? A ver, tengamos en cuenta un dibujo, un boceto. Vamos a hacer un boceto del cilindro. Voy a hacer así. A ver, no me va a salir muy prolijito acá. Más o menos así. Esto lo voy a replicar, pero lo voy a invertir brevemente. ¿Sí? Lo voy a invertir para acá, pero lo voy a hacer algunas. Esto es solamente un gráfico de análisis acá. No me quedó como esperaba, pero sirve de análisis. Y acá el cilindro. Aquí tenemos el cilindro. Y este piso lo vamos a replicar en el tope. Ahí tenemos un boceto de lo que es el cilindro. Esto lo voy a replicar así, para arriba. Así. Voy a checar un poquitito. Ahí, para darle cierta profundidad. Ahí tenemos el cilindro. Cuando nos hablan de el radio de su base, el radio de la base es el siguiente, es esta medida, ¿sí? Desde el centro de la base hacia uno de los lados. Ese es el radio, esta es la R radio. Y también tenemos una unidad mayor que el triple de su altura. A ver, la altura la vamos a simbolizar, podemos simbolizarla con A o con H. Yo en este caso voy a usar A. Muchas veces se suele usar H, pero bueno, a esta altura la voy a simbolizar con la letra A. Muy bien. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que el radio de su base, el radio de la base, es una unidad mayor que el triple de la altura. A ver, voy a colocar así. El triple de la altura. Cuidado con esto, porque cuando nos dicen una unidad mayor
o una unidad más que el triple de la altura, uno se tienta a veces y pone más 1, pero esto no es correcto. Porque pensemos en lo siguiente. Si el radio... Ah, perdón, eso está bien haber puesto más 1, porque dice que el radio es más grande que el triple de la altura. Entonces, si el radio es más grande que el triple de la altura, por una unidad, quiere decir que al triple de la altura hay que sumarle una unidad para que haya una igualdad, porque estamos escribiendo una igualdad. Lo incorrecto es escribirlo acá. Es escribirlo más 1 acá. Esto no es correcto. Porque si estamos diciendo que el radio es más grande que el triple de la altura, entonces si al radio le sumás 1, te va a quedar mucho más grande y no tenemos una igualdad. Por lo tanto, este más 1 no tiene que estar de este lado, tiene que estar acá. Ahí tiene que estar el más 1. Cuando hablamos de una unidad, bueno, estamos hablando de un centímetro, ¿sí? Porque tenemos la unidad de centímetros cuadrados. Entonces ahí vamos a poner un centímetro, ¿sí? Esta ecuación nos va a servir. Ahí solamente lo que hicimos hasta el momento es traducir lo que estaba escrito acá. El radio de... Vamos a ponerlo con color marrón. El radio de su base es una unidad mayor que el triple de su altura. Eso lo acabamos de traducir y lo escribimos acá. ¿Qué es lo que se pide? Calcular el radio de la base y la altura del cilindro. ¿Qué otra información tenemos? Tenemos que el área lateral es de 60 pi centímetros cuadrados. Entonces vamos a escribir lo siguiente. El área lateral. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene con una fórmula. Es la siguiente. Es 2 por pi por radio. 2 por pi por radio. Esto es el perímetro de la base. Multiplicada por la altura. Voy a llamarlo A. Lo hemos denominado como... Ah, perdón, acá puse H. Bueno, estoy muy acostumbrado a escribir H, perdón. Vamos a poner A. Habíamos dicho que la altura la íbamos a llamar como A minúscula. Entonces, ¿qué sabemos de acá? Sabemos que el área lateral es de 60 por pi por centímetros cuadrados, ¿sí? Esa información nos dieron. Por lo tanto, a este área lateral lo vamos a reemplazar por 60 pi centímetros cuadrados. 60 por pi por centímetros cuadrados. Mientras que en el otro miembro tenemos dos incógnitas, radio y también altura. Pero sabemos que el radio equivale a toda esta expresión. Por lo tanto vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a poder reemplazar el radio por el triple de la altura más 1. Vamos a escribirlo acá entonces. Vamos a escribir lo siguiente. Voy a correrme un poquitito y escribir 2 por pi por el radio, que el radio es el triple de la altura más 1 centímetro. Y esto multiplicado por A. Acá quedó formada en este momento una ecuación en donde vamos a poder calcular el valor de la altura. Digamos, ya creo que hasta acá fue la parte más difícil. Llegar a esto no es sencillo. Hay que decodificar toda la información que nos dan en el enunciado en esta ecuación y también cómo utilizar esto. Como nos piden el área lateral, bueno, tenemos que usar el área lateral y escribir la fórmula correspondiente. Ahora lo que toca hacer es resolver esta ecuación. ¿Cómo la vamos a resolver? Bueno, primero 2pi lo voy a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar lo siguiente: 60 pi centímetros cuadrados, esto nos va a quedar igual, pero dividido por 2pi. 2pi. Esto es igual a lo que tenemos acá, lo que teníamos anteriormente. Ya podríamos realizar algo acá, de hecho, porque lo que vamos a hacer acá es realizar la propiedad distributiva. Parece que se va a complicar un poco el ejercicio, pero no queda otra que hacer esto. Multiplicarlo a esa A, multiplicarla, realizar la propiedad distributiva. Prosigamos entonces con esa propiedad distributiva multiplicando A multiplicado por 3A y A multiplicado por 1 centímetro. Entonces vamos a escribir lo siguiente. 3A, perdón, multiplicado por A es 3A al cuadrado. 3A al cuadrado. Y A multiplicado por 1 centímetro es 1 centímetro A. Voy a escribirlo así. 1 centímetro A. O A centímetros también se puede escribir, ¿sí? Como prefieran. Yo prefiero escribir así porque A va a ser la incógnita. Mientras tanto acá podemos realizar unas simplificaciones. 2 dividido en 2 da 1 y 60 dividido en 2 da 30. También simplificar
pi y pi. Y nos va a quedar acá centímetros cuadrados. Entonces vamos a escribir acá 30 centímetros cuadrados. Lo que quedó acá es una ecuación, lamentablemente una ecuación cuadrática, porque quedó la variable a, que es la incógnita, elevada al cuadrado, y también está a sin elevado al cuadrado. Y la única manera de resolver esto es con la fórmula cuadrática. Pero para poder aplicar la fórmula cuadrática, la llamada fórmula resolvente, lo que tenemos que hacer es tener esto igualado a cero. O sea, no tenemos que tener... tenemos que tener todos los términos de un solo, pasados a un solo miembro. Voy a hacer lo siguiente, por lo tanto, voy a tomar este 30 centímetros cuadrados que es positivo, lo voy a pasar restando. Acá voy a escribir lo mismo, pero en el otro miembro vamos a escribir menos 30 centímetros cuadrados. Y acá me queda 0. Si ya pasamos todo para un lado y acá no me quedó nada, solemos colocar 0. No nos quedó nada. Y acá tenemos justamente, veamos lo siguiente, tenemos los coeficientes que tenemos que usar en la fórmula. Acá va a ser un poco redundante, pero tenemos el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C que usamos para la fórmula cuadrática, ¿no? Recordemos la fórmula cuadrática, fórmula resolvente, que es la siguiente: menos B más menos la raíz cuadrada de B elevado al cuadrado menos 4 por A por C. Y todo esto dividido por 2 por A. 2 por A. Tengamos en cuenta que acá no estamos averiguando un valor de X, estamos averiguando el valor de A. Por lo tanto, estamos averiguando altura 1 y altura 2. Dos opciones posibles. Después vamos a analizar los resultados, a ver qué ocurre. Vamos a reemplazar entonces. En lugar de colocar B, voy a colocar 1 centímetro. Recuerden que el coeficiente B es lo que está acompañando a la variable o a la incógnita A. Por lo tanto, escribimos menos, acá hay un menos, y después viene 1 centímetro cuadrado. Perdón, 1 centímetro. Como es positivo, puedo poner más 1 centímetro, pero tengamos en cuenta que menos por más es menos, por lo tanto puedo escribir directamente así, menos 1 centímetro, y luego colocamos más menos, y ahí viene la raíz cuadrada de, y viene lo siguiente: B elevado al cuadrado, o sea, 1 centímetro elevado al cuadrado. Yo lo estoy haciendo con mucha precisión, colocando centímetro cuadrado en donde corresponda. Se puede llegar a hacer omitiendo el centímetro y el centímetro cuadrado y nos va a dar el mismo resultado. Pero lo voy a hacer de esta forma que es más formal, más completa. Y acá 4 por A, porque es A vale 3, por C. Y C vale menos 30 centímetros cuadrados. Menos 30 centímetros cuadrados. Todo esto está dividido por 2 por A. Entonces vamos a colocar en el denominador 2 por 3. Vamos a continuar. Vamos a continuar de esta forma. Este término lo vamos a dejar igual. Menos 1 centímetro más menos. Y 1 centímetro elevado al cuadrado, realizamos la propiedad distributiva y nos queda 1 centímetro al cuadrado. Mientras que en el otro miembro, en el otro término, perdón, porque acá hay dos términos, tengamos en cuenta que acá hay un término y acá hay otro término. En este término tenemos menos por menos, que es más, negativo por negativo es positivo, 4 por 3, 12, y 12 por 30, que si no me equivoco es 360. Vamos a poner 4 por 3 por una calculadora, a ver, ahí aparece, sí, 4 por 3 por 12, no apareció acá, 4 por 3 por 12. A ver, 4 por 3 por 12. Ah, nada que ver. 4 por 3 por 30, perdón. 4 por 3 por 30. 360. O sea que vamos a colocar ahí 360 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Mientras que en el denominador tenemos 2 por 3 simplemente, sin ninguna unidad. 2 por 3, 6. Ahora, 1 centímetro más esto son 361, ya lo conocemos, por lo tanto nos queda 1 centímetro más menos la raíz cuadrada de 361 centímetros cuadrados. Lo que vamos a hacer ahora es realizar la raíz cuadrada de 361, lo cual da un resultado exacto, si no me equivoco. A ver, la raíz cuadrada de 361 es 19. Por lo tanto vamos a escribir esto, pero en su lugar vamos a poner 19. Con un detalle: la raíz cuadrada de 361 es 19 y la raíz cuadrada de centímetro cuadrado, es
centímetros, porque estos dos se cancelan. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. Todo casi igual esto. Casi igual, solamente que acá va a quedar centímetros. Y acá va a quedar 19 centímetros. Me convenía haber escrito todo de vuelta. Y ahora es donde separamos la ecuación en dos partes. Porque justamente habíamos dicho, de acá de la cuadrática van a surgir dos soluciones. Vamos a calcularlas. Por un lado usamos el positivo, por otro lado usamos el negativo. Entonces vamos a escribir esto, voy a reducirlo un poquitito ahí y vamos a escribir 1 con el positivo, y otro con el negativo. En uno vamos a sumar, en otro vamos a restar. Tenemos menos 1 más 19 es 18. Encima, como tenemos centímetro y centímetro, podemos sumar y nos queda 18 centímetros. Y a esto hay que dividirlo por 6. 18 dividido por 6 es 3 centímetros. Ahí tenemos una posible medida de la altura. Porque estábamos calculando la altura, no olvidemos eso. Habíamos hecho esta fórmula cuadrática para averiguar la A, la altura. ¿Y cuál es el otro resultado? A ver, tenemos menos 1 menos 19, que nos da como resultado menos 20 centímetros. Y cuando menos 20 centímetros lo dividamos por 6, no, además de que nos va a quedar un número decimal, que no pasa nada, puede quedar un número decimal, nos va a quedar negativo, porque menos por más es menos. Por lo tanto, ya sabemos que a esto no lo vamos a considerar, porque en nuestro contexto el valor de A tiene que ser positivo. Recordemos, este valor, que simplificándolo nos queda menos 10 tercios, ese menos 10 tercios satisface esta ecuación. Pero no satisface el contexto en el que estamos trabajando, que es calcular la medida de la altura. ¿Sí? Estamos calculando la medida de la altura. A ver qué dice el radio de su base, es una unidad mayor que el triple de su altura. Está bien. Hemos calculado la altura en este momento. Consideramos esta y esta no. Ahora, recordemos que el objetivo nuestro era calcular, estábamos en calcular la altura y el radio, porque pide eso, ¿no? Calcular el radio de la base y la altura del cilindro. La altura del cilindro ya la tenemos, 3 centímetros. El radio de la base lo vamos a calcular ahora mismo, porque sabemos que el radio equivale a 3 multiplicado por la medida de la altura más 1. Entonces vamos a tomar esta ecuación que está acá, esa ecuación la vamos a escribir por allá abajo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer así. Escribir por acá. Y como ya sabemos que la altura equivale a 3 centímetros, entonces ahí vamos a reemplazar esta altura por los 3 centímetros. Y vamos a escribir lo siguiente. Que el radio equivale a 3 por los 3 centímetros más 1 centímetro. Y ahí obtenemos la medida del radio. 3 por 3 es 9 y 9 más 1, 10 centímetros. El radio mide 10 centímetros y con esto completamos lo que nos pidió en el punto A. En el punto A se pedía eso, calcular la medida del radio del cilindro y la altura, la altura del cilindro. Bueno, vamos a pasar con el punto D, en el cual nos piden lo siguiente, calcular el área total y el volumen del cilindro. Entonces vamos a hacer esto. Lo voy a hacer en otra hoja si ya lo tenemos. ¿Cómo calculamos el área total? Bueno, el área total lo calculamos con de esta manera. El área total se calcula. En el caso del cilindro, el cilindro tiene dos tapas, dos bases, de hecho. Tiene dos bases y tiene el área lateral, ¿sí? Que sería todo el área del borde. El área lateral ya sabemos cuánto mide. Porque ya sabemos que el área lateral es de 60 pi centímetros cuadrados, es lo que nos decía anteriormente. Acá tenemos el área lateral. Pero nos faltaría encontrar el área de las bases, porque recordemos que el área total se obtiene sumando todo, o sea, multiplicando por 2 al área de la base y sumándole el área lateral. O sea, esto es área de la base más el área de la base, 2 áreas de la base, más el área lateral. O sea que con calcular el área de la base ya vamos a tener la información necesaria. Es lo único que falta, porque el área lateral, como decíamos, ya la tenemos. Entonces, esto lo voy a dejar para un ratito, porque lo que vamos a hacer ahora es calcular el área de la base. El área de la base es un círculo, entonces la calculamos con pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Ahora bien, el radio que nosotros obtuvimos en nuestro ejercicio, el radio mide 10 centímetros.
Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. En el radio vamos a escribir 3 centímetros. Área de la base equivale a pi por 3 centímetros elevados al cuadrado. Y vamos a resolver. Acá se aplica la propiedad distributiva y nos va a quedar lo siguiente. 3 al cuadrado, 9. Voy a escribir 9. Centímetro al cuadrado queda centímetro al cuadrado. Y tenemos pi. 9 por pi por centímetros cuadrados. Lo vamos a dejar así. Porque de hecho las soluciones del otro examen estaban escritas de esta forma. Entonces vamos a preferir dejarlos así. No vamos a transformar pi en 3,14 porque ahí obtendríamos un resultado aproximado y no un resultado exacto como el que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Ahora ya tenemos toda la información para reemplazar. Sabemos que el área de la base equivale a 9 pi centímetros cuadrados. Acá vamos a colocar eso. Y teníamos anteriormente, sabíamos de antemano que el área lateral equivale a 60 por pi por centímetros cuadrados. Eso lo vamos a reemplazar acá, en el área lateral que tenemos ahí. Listo. Ya casi lo tenemos hecho. A ver. Área total entonces equivale a 2 por el área de la base, que es esta, que es 9 pi centímetros cuadrados. Perdón, acá me equivoqué en algo. El radio equivalía a 10. Acabo de darme cuenta que el radio lo reemplacé por 3, pero era 10. Perdón, vamos a poner acá el número 10. Mala mía. Vamos a poner el 10. Por lo tanto, acá va a quedar 10 al cuadrado, que es 100. ¿Sí? Solamente vamos a cambiar esto. Va a quedar 100. 100. Y acá vamos a poner justamente 100 por pi por centímetros cuadrados. O sea, esto vamos a colocar acá. ¿Sí? Lo voy a achicar un poquitito solamente para que entre. Para que entre mejor. Ahí. 100 por pi por centímetros cuadrados. Más el área lateral, que es de 60 por pi por centímetros cuadrados. Bueno, realizamos primero la multiplicación, obviamente. Y esto nos va a quedar que el área total es 2 por 100, 200 pi. Vamos a hacerlo por partes. 200 pi centímetros cuadrados nos queda acá. Y acá tenemos 60 pi centímetros cuadrados. Sumamos 200 más 60, finalmente nos queda 260. Acá tenemos 260 pi centímetros cuadrados. Ese es el área total de nuestro cilindro. Muy bien. Pedía el área total, ya lo tenemos, y el volumen. Bueno, calculemos el volumen. El volumen de cualquier figura se obtiene, para no andar memorizando tantas fórmulas. Ustedes pueden saber la fórmula del volumen del cilindro, sí, pero recuerden que el volumen de cualquier prisma, esto es un prisma también, porque es un prisma de base circular, se obtiene como el área de la base multiplicado por la altura que tiene el cuerpo, la A minúscula, altura del cuerpo. Es una A grande, pero es la A minúscula, altura. Entonces con eso ya uno puede recordar varias fórmulas, sin tener que memorizarse todos los volúmenes. El volumen en este caso es el área de la base, que se calcula como como pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado se calcula el área de la base multiplicado por la altura del cuerpo. Vamos a reemplazar la información. El radio mide 10, ahora sí no me voy a equivocar. Vamos a decir que el volumen es pi multiplicado por el radio, que mide 10 centímetros. Esto elevado al cuadrado multiplicado por la altura, que sí medía 3 centímetros. Ahora estoy colocando todo correctamente. Vamos a distribuir acá, hacer 10 elevado al cuadrado es 100. Y centímetros elevado al cuadrado queda centímetros elevados al cuadrado. Todo lo demás nos va a quedar exactamente igual, acompañándolo. Y ahora lo que hacemos es 100 multiplicado por 3 y centímetro al cuadrado multiplicado por centímetro. ¿Qué nos va a quedar finalmente? 100 por 3, 300. Obviamente, vamos a escribir entonces 300 por pi, que queda igual. Y centímetro al cuadrado por centímetro elevado a 1 queda centímetro cúbico. 100 pi centímetros cúbicos es la medida exacta del volumen de este cilindro. Ahí tenemos resuelto el punto 3. Ahora bien, vamos a resolver el punto 3 alternativo, porque, como dije al principio,
tengo este dato de que quizás no se tome cilindro porque no se ha llegado a ver por la situación particular del año pasado. Entonces es probable que no tomen cilindro y tomen prisma. Entonces vamos a resolver un ejercicio similar pero con prisma, en donde la información inicial es la misma, porque dice un prisma de base cuadrada y de área lateral 120 centímetros cuadrados cumple que su altura es 1 centímetro mayor que el triple de la arista de la base. A ver, vamos a primero dibujar esta situación. Prisma de base cuadrada, o sea que en la base, en el piso hay un cuadrado. Voy a hacerlo de esta manera. No voy a dibujar un cuadrado así, porque si yo después de este cuadrado quiero hacerlo, no se va a notar mucho. Entonces voy a dibujarlo como acostado, así. Es un cuadrado, por lo tanto todos los lados miden igual. Pero yo lo voy a hacer un poquito más cortito, pero por cuestiones de perspectiva. Y esto lo voy a copiar, lo voy a girar, lo voy a poner del otro lado. Es como un cuadrado. Podría haber hecho un poquito más largo, de hecho. Pero un cuadrado así como inclinado. Esa es la base. Ahora bien, también necesito la altura. Vamos a hacer así. Esa es la base. Y también tenemos la base, digamos, que va arriba. Vamos a poner acá. Esto lo vamos a poner por más o menos por acá, supongamos. Y trazamos así. Ahí tenemos entonces prisma de base cuadrada. Prisma de base cuadrada. Yo voy a borrar algunas líneas, solamente las que quedaron detrás. Esta línea quedó detrás, por lo tanto voy a borrar un poquitito acá. Borro un poquitito. Y queda como una línea punteada porque está por detrás. Esto. Y también por acá, esto lo borro porque está detrás. Y esto lo borro porque viene por detrás. No sé por qué se borró todo ahí. A ver. Bueno, no importa. Vamos a trazarlo de a poquito ahí. Voy a hacerlo así. Ahí. Ahí está. Prisma de base cuadrada. ¿Qué nos dicen? Tenemos la altura. Acá sí, a la altura la voy a simbolizar con H. ¿Por qué? Porque tengo la arista de la base. Yo tengo la arista de la base. Acá está la arista. Porque la altura también es una arista. O sea, esta línea es una arista también. Pero estamos hablando de la arista de la base. La arista de la base. Y acá voy a poner A también, refiriéndonos a que la medida es la misma. Porque es un cuadrado la base. Tanto la base que está acá abajo como la que está acá arriba, obviamente. Entonces, ¿cómo traducimos toda esta oración? Porque dice, su altura es 1 centímetro mayor que el triple de la arista de la base. Esto hay que transformarlo así. Su altura es 1 centímetro mayor que el triple de la arista de la base. El triple de la arista de la base. Entonces, tengamos en cuenta. Esto no es una igualdad. Porque nos están diciendo que la altura que está acá es mayor, 1 centímetro mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como esto es mayor, acá hay que sumarle 1 para que sea la igualdad. Ahora, antes digamos, si lo teníamos así, esto no es una igualdad. Porque nos estaban diciendo que esto es 1 centímetro mayor. Pero ahora, al agregarle 1 centímetro de acá, ahora sí estamos hablando de una igualdad. Esto es la traducción de la oración que teníamos arriba, pintada arriba. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos más información porque nos dicen que el área lateral es de 120 centímetros cuadrados. ¿Cómo calculamos el área lateral? El área lateral, podemos ver lo siguiente. El área lateral son muchos rectángulos. A ver, tenemos de frente un rectángulo. De costado otro rectángulo. En la parte de atrás otro rectángulo. Y en la parte de acá otro rectángulo. Son 4 rectángulos. Entonces hacemos lo siguiente. El área lateral se calcula como 4 veces el área de ese rectángulo. Pero el área de ese rectángulo, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Base por altura. En donde la base es la arista. Arista por la altura que coincide con la altura del cuerpo. Esta es la fórmula, por así decirlo, del área lateral. Ustedes pueden memorizarse todas las fórmulas del área lateral y área total y volumen de todos los cuerpos geométricos, y si no, lo pueden analizar de a poco, analizando, digamos, de qué está compuesta esta figura en sus laterales. De rectángulos. Y bueno, si cada rectángulo el área se calcula así, y son 4 rectángulos, bueno, a eso lo multiplico por 4. Solamente que en vez de escribir base, escribí A, porque la base de cada rectángulo es A, arista de la base. Bueno, tengamos en cuenta que, a ver, quiero borrar esto que está acá, esto lo vamos a borrar.
vamos a reemplazar la información que tenemos, porque el área lateral sabemos cuánto mide. El área lateral dice que mide 120 centímetros cuadrados. Entonces ahí vamos a reemplazar 120 centímetros cuadrados, en la medida que tenemos. Eso va para allá. Esto va para ahí. Colocamos 120 centímetros cuadrados es igual a ¿qué cosa? 4 por la arista de la base. No sabemos cuánto mide. Y la altura tampoco. Por lo tanto estamos ante un problema porque tenemos una ecuación con dos incógnitas. Pero tenemos esta información que nos permite a la h reemplazarlo por esto que tiene a, que tiene arista de la base. Entonces va a ser más sencillo. Vamos a colocar a por la altura, que equivale a 3 por la arista de la base más 1 centímetro. Y ahí tenemos la ecuación que ahora sí podemos resolver, porque ahora solamente tenemos a. Está repetido, sí, pero tenemos solamente una incógnita. Varias maneras de resolverlo. Podría multiplicar todo esto con la propiedad distributiva, o el 4 pasarlo dividiendo y solamente distribuir la a. Se puede hacer las dos cosas. Entonces yo voy a elegir este camino. Voy a distribuir a y voy a pasar el 4 para el otro miembro. Lo voy a pasar dividiendo, por lo tanto esta parte la voy a anotar igual, solamente que la vamos a dividir por 4. ¿Sí? Mientras tanto, de este lado, lo que nos va a quedar es esta propiedad distributiva. A multiplicado por 3a es 3a al cuadrado. Y a multiplicado por 1 centímetro es a centímetros. Vamos a poner así, 1 centímetro por a. A multiplicado por 1 centímetro por a. Tenemos acá 120 dividido 4, lo cual nos da 30. Entonces tenemos así. Tenemos lo siguiente. Tenemos acá 30 centímetros. Y bueno, acá tenemos a elevado al cuadrado y a, como en el ejemplo anterior. Encima tenemos exactamente lo mismo. O sea, yo lo planteé para que más o menos nos quedara algo similar y poder ahorrar un poquito de tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se pasa esto que está sumando, se pasa restando. No voy a hacerlo todo porque ahora voy a tomar el resultado anterior. Lo pasamos restando. Esto lo dejamos igual. ¿Sí? Eso dijimos que lo pasamos restando. Y si ya pasamos todo para acá y acá no me quedó nada, entonces ponemos 0. Y acá quedó la misma ecuación cuadrática que en el ejemplo anterior, que le hicimos acá. Justamente queda la misma, pero bueno, yo lo planteé para que quedara algo similar. Recordemos que este es un ejercicio opcional que yo hice para no hacer el cilindro. Para no hacerlo de vuelta, voy a tomar las soluciones, las respuestas que eran 3 centímetros y la otra respuesta que se anula porque es negativa y estamos hablando de un número positivo. En caso de que lo necesiten, retrocedan un poco de este video y busquen cómo hicimos paso a paso esto. ¿Sí? Lo hicimos recién, así que vuelvan y búsquenlo. Por ahora yo qué voy a anotar, que queda, esperen, estábamos acá, ahí, y bueno, se hace la fórmula cuadrática, ¿sí? Con la fórmula cuadrática, queda lo siguiente, quedan los dos valores de la arista de la base. Tenemos que la arista de la base mide 3 centímetros, o también que la arista de la base mide menos 10 tercios centímetros. Como estamos hablando de una arista, de una medida, de una longitud, tiene que ser positiva. Es positiva siempre y por lo tanto se descarta la solución negativa. O sea, esta solución negativa satisface esta ecuación, pero no cumple con el contexto de nuestra situación, de nuestro problema. Por lo tanto, la arista de la base mide 3 centímetros. Estábamos calculando esto porque nos pedían eso, ¿no? Calcular las dimensiones del cuerpo. Estamos en el punto A. Las dimensiones del cuerpo es calcular cuánto mide. Cuánto mide la arista, cuánto mide de alto, de ancho, de todo. Ya sabemos que la arista de la base mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide la altura? Me faltaría saber. Bueno, ya sabemos acá. La altura equivale... Uy, acá vamos a poner así. La altura equivale a 3 por la arista de la base más 1. Vamos a tomar esta ecuación que escribimos anteriormente. Y justamente, como ya sabemos que esto mide 3 centímetros, vamos a colocar 3 centímetros ahí. Y escribimos lo siguiente. La altura del cuerpo es 3 por los 3 centímetros más 1 centímetro. Y realizando esa operación, 3 por 3, 9, 9 más 1, 10. Nos queda que la altura de este cuerpo es de 10
centímetros. Ya tenemos las dimensiones de esta figura. Las dimensiones. El tamaño. Bueno, ya cumplimos con el punto A. Pero vamos a resolver el punto B. El punto B nos pedía calcular el área total y también el volumen del prisma. Tengamos en cuenta lo siguiente, vamos a hacerlo en otra página, esto, calcular el área total y el volumen. Aclaremos que previamente sabíamos cuánto mide el área lateral. Sabemos que el área lateral, vamos a poner así, el área lateral tenía una medida de 120, si no me equivoco, sí, 120 centímetros cuadrados, 120 centímetros cuadrados. Y tengamos en cuenta que si yo quiero calcular el área total de esta figura la voy a copiar. A ver, ¿puedo copiarlo acá? Copiar, pegar. Me quedo un poco torcido, no sé por qué. Esto le voy a poner un poquito para arriba. Y ahí está. Vamos a poner así, esto lo voy a borrar. Este de acá. Bueno, a ver, un momentito. Me complicó acá. Ahí, chau, chau. Fuera. Sabemos el área lateral, pero nos pide calcular el área total. Para el área total hay que sumar el área de las dos bases, o sea, es 2 veces el área de la base más el área lateral. El área lateral. El área lateral ya sabemos cuánto mide. Es cuestión de reemplazar 120 centímetros cuadrados acá. Pero no sabemos todavía el área de la base. Hay que calcularlo previamente. Como la base es un cuadrado, bueno, el área de la base se calcula tomando ese lado y elevándolo al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular el área de un cuadrado. Ahora, la base, el área de la base, mejor dicho, la arista de la base medía 3 centímetros y la altura en este caso medía 10 centímetros. ¿Sí? Al revés que en el anterior. Acá estoy diciéndolo bien, ¿no? Por la duda lo voy a verificar. 3 centímetros la arista, 10 la altura. 3 centímetros la arista y 10 la altura. Listo, acá ya tenemos que hacer eso. Entonces tenemos que hacer el área de la base equivale a 3 centímetros, pero elevado al cuadrado. Y 3 centímetros elevado al cuadrado es 9 centímetros cuadrados, porque acá tenemos que realizar la propiedad distributiva. Se reparte el cuadrado. Acá tenemos, ese es el área de la base. Por lo tanto, ahora sí estamos en condiciones de poder calcular el área total, porque estos 9 centímetros cuadrados los vamos a reemplazar acá, y estos 120 centímetros cuadrados los vamos a reemplazar acá. Cada cosa en su lugar, y nos queda así. El área total equivale a 2 por el área de la base, que es 9 centímetros cuadrados, más el área lateral, que es 120 centímetros cuadrados. Bueno, resolvemos. 2 por 9 nos queda 18, por lo tanto acá nos va a quedar todo esto igual, pero en el medio nos va a quedar 18 centímetros. 18 centímetros. Y 18 centímetros más 120 centímetros nos queda un total de 138. El área total es de 138 centímetros, acá era cuadrado, perdón, 138 centímetros cuadrados. Si no, no podríamos sumarlo, si no son la misma unidad. Ok, tenemos el área lateral, el área total, quiero decir, vamos a calcular el volumen del prisma. El volumen lo calculamos como en todo prisma, ¿sí? El volumen lo calculamos como el área de la base multiplicado por la altura que tiene el cuerpo. En este caso, la altura la voy a simbolizar con H. Antes la simbolicé con A en el ejercicio anterior, acá la habíamos simbolizado como H. El área de la base ya sabemos cuánto es. Ya sabemos que el área de la base es de 9 centímetros cuadrados, entonces vamos a escribir 9 centímetros cuadrados multiplicado por la altura. La altura era de 10 centímetros, 10 centímetros. Y con eso calculamos con esta operación el volumen, que nos queda un total de 9 por 10, 90, y centímetro cuadrado multiplicado por centímetro nos queda centímetro cúbico. 90 centímetros cúbicos. Es el resultado de este ejercicio, el ejercicio 3. Vamos a pasar con el ejercicio 4. Un poco más extenso porque quizás tengamos que utilizar trigonometría. Muy bien, dice lo siguiente. Las longitudes de los lados de un terreno de forma triangular son 30 metros, 24 metros y 20 metros respectivamente. Determinar las medidas de los ángulos del terreno y calcular la superficie del terreno. Ok. La superficie, estoy pensando en cómo calcular la superficie en este caso.
Sí, ahí está, ok. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer una figura de análisis. Estamos hablando de un terreno triangular de 30 metros, 24 metros y 20 metros. Entonces vamos a hacer así. Vamos a simbolizarlo de esta manera. 30 metros le voy a poner por acá. Y acá vamos a poner 24, un poquito más largo ahí. Y 20, un poquito más cortito. Algo solamente de análisis. Vamos a poner una figura de análisis. Acá no es una construcción como en el otro ejercicio. 30 metros, 24 metros y 20 metros. Dice, primero determinar las medidas de los ángulos del terreno. Claro, estos ángulos que están acá. Este ángulo, este ángulo, este ángulo. Para ello vamos a tener que utilizar el teorema del coseno. Recordemos, entre otras cosas, el teorema del coseno se usa para esta situación, cuando conozco los lados de un triángulo y necesito calcular los ángulos. Entonces, tengamos en cuenta que el teorema del coseno se puede escribir de diferentes maneras. Se puede escribir como que un lado elevado al cuadrado equivale a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado menos el doble producto de la multiplicación de esos lados por el coseno del ángulo que está opuesto al primero que escribimos. Al ángulo que solemos anotarlo, si a este lado lo escribimos como A mayúscula, al ángulo opuesto lo simbolizamos con A minúscula. Se puede escribir así, o se puede escribir, en vez de poner A, ponemos B. Pero si acá ponemos B al cuadrado, acá hay que poner A cuadrado más C cuadrado y 2 por A por C por el coseno del ángulo que está enfrente a este, o sea, ángulo beta o B minúscula, como uno prefiera escribirlo. Vamos a dejarlo así, de momento. Y vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos que, supongamos que a este lado lo llamo A, este va a ser el ángulo A. Vamos a poner esta información para poder organizarnos mejor y poder utilizar esta fórmula. Si a este lado lo llamamos lado B, a este ángulo lo llamamos ángulo B. Y si a este lado lo llamamos lado C, a este va a ser el ángulo C. Vamos a reemplazar la información. Tenemos A cuadrado, o sea, 24 metros cuadrados, vamos a escribir. 24 metros, todo esto elevado al cuadrado. Es igual a B al cuadrado, o sea, 20 metros al cuadrado. 20 metros, todo elevado al cuadrado. Más C cuadrado, esto es C, 30 metros. Entonces ahí vamos a escribir 30 metros al cuadrado menos 2 por B, que es 20 metros. Vamos a escribir 20 metros por C, que es 30 metros. 30 metros por el coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A, que no sabemos cuánto mide en este caso. Nosotros acá no tenemos la medida del ángulo A. Por lo tanto, esta va a ser la incógnita. Ángulo A es la única letra que podemos ver en este caso, en esta ecuación. Por lo tanto, va a ser la incógnita que vamos a terminar despejando. Ese es el plan. Utilizar el teorema del coseno para poder calcular este último ángulo, porque todos los lados ya los conocemos. Vamos a resolver. 24 al cuadrado, hacemos 24 por 24. 24 por 24 nos da 576. Por lo tanto, tenemos acá 576 metros cuadrados. Metros cuadrados, porque recordemos que el elevado al cuadrado, la potencia se distribuye, al igual que también se distribuye acá y que también se distribuye acá. A ver, ¿qué más vamos a escribir? Vamos a escribir lo siguiente. 20 elevado al cuadrado, 20 por 20 es 400. Y metro elevado al cuadrado nos queda metros cuadrados. El 30 lo vamos a elevar al cuadrado. 30 al cuadrado es 900. Y metro elevado al cuadrado nos queda metro al cuadrado. Tenemos que multiplicar acá. 2 por 20, que es 40. Y 40 por 30, que nos queda 1200. Metro por metro es metro elevado al cuadrado por el coseno del ángulo A. Coseno del ángulo A que todavía no lo conocemos. Es una buena idea quizás separar en términos, porque hay tantas cosas acá. Podemos separar así en términos. Cuidado acá, ¿no? Esta cuenta hago. Y acá también, no puedo realizar la resta. Cuidado, de la resta no la puedo realizar porque el 1200 metros cuadrados está multiplicado por el coseno. Entonces vamos a tomar estos números que están acá, los vamos a pasar al otro miembro restando. Vamos a escribirlo así. Denme un segundito, voy a correr todo un poco para allá y lo pasamos restando. Esto lo voy a dejar igual, pero vamos a restarle 400 metros que pasa restando.
400 metros cuadrados. Y también vamos a restarle 900 metros cuadrados que pasa restando. Pasamos restando. Y nos queda, mientras tanto, en el otro miembro nos va a quedar esto mismo, que lo vamos a dejar exactamente igual. Esto lo dejamos ahí. Le voy a arrimar un poquitito acá solamente. Hacemos esta operación, que 576, acá sin querer lo borré. Un segundito. Sin querer ahí borré algunas cosas. Está bien ahí. Vamos a ponerlo de vuelta. Me equivoqué solamente acá con una tecla. Y vamos a hacer así. Vamos a realizar esta operación que es 576 menos 400 menos 900. Esto nos queda menos 724. Menos 724, escribiéndolo bien, menos 724 metros cuadrados es igual a estos menos 1200 metros cuadrados coseno de A. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Esto que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, esta parte nos va a quedar igual. Lo voy a pasar dividiendo ahora mismo. Estaba multiplicando para ahorrar un paso. Lo paso dividiendo. Lo pasamos dividiendo. Acá nos queda solamente el coseno del ángulo A. Nos queda el coseno del ángulo A. Y a ver, podemos simplificar acá o podemos hacer así. A ver, de hecho, simplificamos metros cuadrados con metros cuadrados, seguro. El menos lo simplificamos con el menos, seguro. Y acá lo voy a simplificar con la calculadora. Voy a escribir en la calculadora esta fracción para que me la simplifique directamente. Vamos a escribir 724 sobre 1200. Toco el igual y ya me lo simplifica. Si no, lo puedo dividir y escribir la cifra decimal, pero voy a escribirlo así, como fracción, que va a ser más preciso. 181 300avos. O sea que nos queda de la siguiente forma: 181 300avos. Obviamente a este resultado podemos llegar si simplificamos de a poco, por supuesto. Y por último, el coseno lo pasamos al otro miembro para despejar el ángulo A, que ese es nuestro objetivo. Lo que se puede hacer es pasarlo de dos formas, depende de cómo lo hayan estudiado. Cuando pasas el coseno al otro miembro, se escribe en su operación inversa, que es el arco coseno. Y si no, algunos autores escriben coseno a la menos 1, indicando que es el coseno inverso, la operación inversa al coseno. Esto no quiere decir que se da vuelta y queda así, no quiere decir eso. Quiere decir la operación inversa del coseno. Por eso, para evitar problemas, en vez de escribirlo así, vamos a escribirlo como arco coseno. Y realizamos esta cuenta, esta operación, con la calculadora, colocándolo de la siguiente manera. Tenemos que escribir shift coseno. La calculadora va a escribir coseno elevado a menos 1, pero se está refiriendo al coseno inverso, al arco coseno de, y escribimos 181 300avos. El resultado es este ángulo, que lo vamos a escribir en grados, minutos y segundos. Acá no tengo otra manera de que... acá hay que redondear, digamos. Vamos a escribir 52 grados con 53 minutos. Y 27,58, podemos escribir 27 o 28 si quieren redondearlo, porque 27,58 está más cerca de 28 que de 27. Vamos a escribir, lo vamos a redondear, con 28 segundos, 52 grados, 53 minutos. Vamos a escribir 52 grados, 53 minutos y redondeado 28 segundos. Esta es la amplitud del ángulo A. Ya tenemos lo que mide el ángulo A. Hay que calcular los otros ángulos. Entonces hay dos maneras de hacerlo. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Si nosotros usamos esta fórmula que terminaba con el ángulo A, justamente lo que hicimos fue calcular la amplitud del ángulo A. Si hubiésemos hecho esta fórmula, pero terminando con el ángulo B, calcularíamos la amplitud del ángulo B. O sea, ¿cómo sería? Habría que, en vez de hacer esto, vamos a hacer así, esto lo vamos a correr en un costado. No, mejor no lo voy a correr, voy a trabajarlo de este lado. Lo voy a poner arriba mejor, vamos a hacer así. En vez de tomar esto, haríamos lo siguiente. B al cuadrado, vamos a acercarnos un poquito. En vez de empezar con A cuadrado, empezaría con B al cuadrado. Menos A es igual a A cuadrado más C cuadrado, menos 2 por A por C, por el coseno del ángulo B. Y hacemos lo mismo para calcular el ángulo B. Eso se puede hacer. Yo voy a elegir otro camino, que es usar el teorema del seno, que me parece que va a ser más corto. Porque el teorema del seno afirma lo siguiente. El teorema del seno afirma que el lado A dividido el seno del ángulo A
equivale al lado B dividido el seno del ángulo B, y equivale al lado C dividido el seno del ángulo C. El seno del ángulo C. Ustedes lo pueden resolver independientemente con lo que comenté acá anteriormente, haciendo el teorema del coseno, pero no empezando con A, sino empezando con B. Se puede calcular así. Yo voy a elegir calcularlo de esta manera. ¿Por qué? Porque acá yo tengo cuánto mide el ángulo A. Yo sé que mide 24. Sé cuánto mide el ángulo B, el lado B, perdón, y sé cuánto mide el lado C. Y ahora, en este momento, ya sé cuánto mide el ángulo A. Entonces, conozco esta medida, la del ángulo A. Por lo tanto, yo puedo tomar esta parte de la ecuación, y trabajar sobre esta parte para calcular el ángulo B. Yo creo que va a ser más corto que realizar el teorema del coseno, pero las dos son alternativas. Voy a hacer esta que de hecho, como es diferente a la anterior, bueno, suma, toda información nueva suma para seguir avanzando. Entonces, lo voy a hacer para que quede más prolijo en otra hoja. Voy a tomar esta igualdad, ¿sí? Tomamos esa igualdad, pero vamos a reemplazar. A lo vamos a reemplazar por 24 metros. Entonces vamos a escribir acá 24 metros. En el denominador tenemos el seno del ángulo A. O sea, el seno de el ángulo A, que lo tenemos acá. Son 52 grados, 53 minutos, 28 segundos. Vamos a escribirlo. A ver, acá. Seno de 53 grados con 52 grados era, perdón, 52 grados, 53 minutos y 28 segundos. Y acá tenemos el lado B. Recordemos que el lado B tiene una medida de 20 metros. Tenemos 20 metros dividido por el seno del ángulo B. El seno del ángulo B. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a calcular esto con la calculadora. Entonces vamos a colocarlo ahí aparece, y vamos a escribir. Esto va a dar la fracción que teníamos antes, o por lo menos una aproximación. Vamos a escribir seno de 52 grados con 53 minutos y 28 segundos. Esto nos da como resultado 0,7974. Vamos a escribir 0,797 para darle mucha precisión. 0,797. Ahí. Acá en el denominador escribimos 0,797. 0,797. Y lo que hacemos ahora para poder avanzar es, tengo dos divisiones. Entonces lo que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Y acá también lo que está dividiendo lo paso multiplicando. Va a quedar 24 metros multiplicado por el seno de B. Y también tenemos estos 20 metros, pero multiplicado por 0,797. ¿Cómo continuamos? Bueno, resolvemos esta operación. 20 multiplicado por 0,797. 20 por 0,797. Y eso nos da 15,94. Vamos a escribir algo más. No, 15,94. Solamente 15,94 metros. A ver, esto lo escribí bien, ¿no? Lo escribí correctamente. 20 por 0,797. Sí, está bien. Y ahora, ya que estamos, 24 metros que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. ¿Sí? Pasamos dividiendo este número. Estaba multiplicando. Lo pasamos dividiendo. Acá nos queda solamente el seno de B. Hacemos esa división. Bueno, vamos a la calculadora. 15,94 dividido por 24 nos da como resultado este número decimal 0,66. Entonces escribimos 0, ¿sí? 0,66. Y acá, a ver, vamos a ahorrar un paso. Iba a escribir lo mismo y después pasar el seno, pero lo vamos a pasar directamente. El seno lo escribimos en el otro miembro con su operación inversa, o sea, con arco seno. Vamos a darle un poco de espacio y escribir el arco seno de 0,66. Acá nos queda el ángulo B. Vamos a la calculadora, como siempre, escribimos shift seno 0,66, tocamos el igual y nos queda este ángulo de 41 grados, 17 minutos, 59 segundos. Vamos a escribirlo acá. Ángulo de
41 grados, 17 minutos y 59 segundos, 54. Ahora que veo, si redondeamos el 54 a un minuto más, a un segundo más, nos queda 60 segundos y eso es un minuto. Así que vamos a poner directamente 18 con 18 minutos. Directamente acá con 18 minutos. Ahí tenemos el ángulo B. Y nos falta el ángulo C. Pero por suerte, como ya tenemos dos ángulos interiores, podemos calcular el último ángulo interior de forma más sencilla, porque los tres ángulos interiores suman un total de 180 grados, porque se trata de un triángulo. Siempre la suma de los ángulos interiores siempre equivale a 180 grados. Entonces vamos a escribirlo, vamos a escribir el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C da un total de 180, está la calculadora así, 180 grados. 180 grados. Pero vamos a reemplazar la información que teníamos anteriormente. El ángulo A lo teníamos acá, lo voy a utilizar acá. Ya sabemos cuánto vale el ángulo A. Mide todo este ángulo. Más el ángulo B que hemos calculado recién, que era 41 grados con 18 minutos. 41 grados 18 minutos. Más el ángulo C desconocido es igual a 180 grados, que lo dejamos igual. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, hay que despejar el ángulo C. Se puede sumar estos dos y luego pasar el resultado restando, o los puedo pasar restando en este mismo momento. Podría escribir el ángulo C equivale a 180 grados menos este ángulo, que lo paso restando, menos el otro ángulo, que también lo paso restando, y escribo todo esto directamente en la calculadora. ¿Sí? Yo le voy a escribir acá en la calculadora, lo cual es 180 grados menos 41 grados con 18 minutos menos 52 grados 53 minutos 28 segundos igual, y ahí tenemos 85 grados, vamos a escribir así, 85 grados con 48 minutos y 32 segundos. Ahí tenemos finalmente la amplitud de los tres ángulos interiores, que es lo que nos habían pedido recién en el ejercicio A. Nos pidieron eso, las medidas de los ángulos del terreno, ya lo tenemos. Y ahora pasemos con el punto B. En el punto B se pide calcular la superficie del terreno, o sea, el área. Y justamente para calcular el área de un triángulo, podemos realizar la fórmula conocida, multiplicar la base por la altura y luego dividirlo por 2. Necesitamos esto, básicamente. Si yo lo considero, porque yo podría girar este triángulo, pero si lo considero así como está, la base la tengo, 30 metros. Lo que me faltaría saber es cuánto mide la altura. La altura es esta medida, la medida que pasa perpendicular a la base y que justamente pasa por el extremo, el otro extremo. No conocemos esa altura, entonces nuestro objetivo ahora va a ser calcular la medida de esa altura para luego poder reemplazarla acá y calcular el área, porque la base ya la tenemos, solamente falta la altura. Vamos a hacerlo. El tema es que acá se forma un triángulo rectángulo y ahí está la clave. Vamos a tener que utilizar trigonometría, algunas relaciones trigonométricas para poder calcular la medida de ese lado. Entonces voy a hacer así. Voy a copiar esta parte. A ver, vamos a hacer así. Voy a copiar ese triángulo. A ver, voy a copiarlo un poquito más para abajo. Y vamos a trabajar justamente sobre ese triángulo por el momento, para poder calcular la medida de esta h de esta altura. Esta h que estoy escribiendo acá se refiere a la altura y no a la hipotenusa, porque recordemos que en un triángulo rectángulo el lado más largo es la hipotenusa, esta es la hipotenusa, esta altura es un cateto y este otro lado es otro cateto. Igual cuidado, porque estaba por cometer un error. Estos 30 metros es la medida desde acá hasta acá. Entonces esto no mide 30 metros. Lo voy a borrar de hecho. Porque no sabemos cuánto mide. Y ni siquiera me interesa saber de momento cuánto mide este segmento, porque mi objetivo es calcular la altura de este triángulo y en consecuencia también de este triángulo. La altura es la misma. Entonces, tengamos en cuenta que previamente habíamos calculado la amplitud del ángulo B
41 grados con 18 minutos. Vamos a utilizar esa medida. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las tres relaciones trigonométricas nos va a servir en este caso? Recordemos que el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Recordemos que el coseno de un ángulo es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Ahora bien, nosotros conocemos la hipotenusa, conocemos esta medida y esta medida de la hipotenusa, y quiero averiguar el cateto opuesto, porque si este es el ángulo que tenemos nosotros, el de 41 grados con 18 minutos, el cateto que está enfrente va a ser el cateto opuesto. Queremos averiguar el cateto opuesto, por lo tanto es el seno la relación trigonométrica que tenemos que utilizar en este caso, porque quiero averiguar el cateto opuesto y conozco la hipotenusa. Entonces, empecemos. Vamos a escribir: el seno de un ángulo se calcula como el cateto opuesto dividido, voy a poner así, opuesto directamente, cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Ahora bien, ¿de qué ángulo estamos hablando? Del ángulo B, de 41 grados con 18 minutos. Entonces vamos a escribir: el seno de 41 grados con 18 minutos es igual a, ¿qué cosa? Es igual a el cateto opuesto, que es el que está enfrente, justamente esta hipotenusa, perdón, esta altura desconocida, esta h es de altura. Pueden ponerlo como x de última si es un poco confuso, o pueden dejarlo como opuesto, o pueden escribir cateto. Yo voy a escribir h de la altura de este triángulo. Y la hipotenusa sabemos que mide 24 metros, por lo tanto vamos a escribir 24 metros, y ahí se formó la ecuación en donde vamos a poder averiguar la medida de la altura. Esta es una operación que realizamos en la calculadora. Vamos a escribir el seno de 41 grados con 18 minutos, y esto nos queda 0,66. Vamos a escribirlo, 0,66. Y ya que estamos, esto es una división, por lo tanto este número que está dividiendo vamos a escribirlo en el otro miembro multiplicado por 24 metros. Y ahí nos queda la altura. Esta operación nos da como resultado 0,66 multiplicado por 24, nos da 15,84. 15,84 metros. ¿Era metros esto? Sí, metros es la medida de la altura. Cuidado que esta es la altura del triángulo. Por lo tanto, estos 15,84 metros, como es la altura, acá me faltó la rayita, es la altura de nuestro triángulo, ya podemos reemplazarlo todo en su lugar, en lo que dijimos al principio, que era la fórmula del área. Ese era nuestro objetivo. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente: el área o la superficie. Poner área o superficie es lo mismo. En realidad, cuando hablamos de superficie se considera la unidad, y cuando hablamos de área se puede prescindir de la unidad. Vamos a poner entonces, para no entrar en conflicto, la superficie, ¿sí? La superficie la calculamos así. La base mide 30 metros, porque el triángulo al cual le queremos calcular la superficie es este triángulo, o sea 30 metros por la altura, que es de 15,84, o sea estas dos alturas son la misma. Entonces vamos a poner 15,84 metros. Ahí lo había tapado sin querer, 15,84 metros. Y finalmente a todo esto lo vamos a dividir por 2. Como es un triángulo, se hace esa operación, dividir por 2. Y listo, esto va a ser el resultado de esta operación, va a ser el resultado final. O sea, vamos a escribir simplemente, voy a correrlo para acá, y vamos a hacer acá 30 multiplicado por 15,84. El resultado es este, y directamente lo voy a dividir por 2. Está todo bien anotado. Dividido por 2 es 237,6. 237,6. Y metro por metro es metro cuadrado. Ahí tenemos entonces la medida de la superficie de nuestro triángulo. 237,6 metros cuadrados. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que hacer el último ejercicio 5, que dice
Allá gráficamente el cuadrilátero, acá me salió medio mal, cuadrilátero transformado del cuadrilátero ABCD a través de una simetría axial con respecto a la recta de ecuación y igual a menos x. Por suerte, por lo menos en el gráfico que ya estaba, que era este, o sea, lo hice de vuelta porque lo que yo tenía era una foto que no era muy precisa, pero acá lo tengo hecho de vuelta. La recta y igual a menos x ya estaba graficada, que es esta recta. La función lineal, pendiente negativa, 1, o sea que viene así, con ordenada al origen 0, pero bueno, por suerte no es necesario entrar tanto en detalle porque ya venía graficado en el manual. Y dice, bueno, háganlo en la misma hoja, o sea, hay que hacerlo acá. Se presenta una hoja con la gráfica y hay que hacerlo ahí. Simetría axial, en definitiva, simetría que depende de una recta. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que tomar escuadra y vamos a usar también el compás. También se usa regla, así que voy a usar la regla, vamos a escribirla, vamos a emplear la regla. Y bueno, básicamente lo que hay que hacer es reflejar este cuadrilátero que está en azul, reflejarlo como si esto fuera el espejo. Para eso lo que hay que hacer es reflejar o hacer la simetría con cada uno de los extremos, con cada uno de los vértices de este cuadrilátero. Empecemos con el punto A. A este punto A hay que trasladarlo para el otro lado de la recta. Algo así va a quedar. De hecho, ya podemos ver que va a quedar acá. Pero, ¿cómo se hace de forma precisa? Bueno, primero lo que yo recomiendo es ubicar la regla sobre la recta de simetría. ¿Para qué? Para después poder apoyar la escuadra. O sea, en este caso no es necesario, no es obligatorio porque acá lo estoy haciendo con la computadora. Pero si lo tuviera en papel, yo apoyaría una regla para usar de referencia y ahí arriba yo apoyaría la escuadra. Ahí yo apoyaría la escuadra. ¿Sí? Acá, un poquito más para abajo, por ahí. Y ahí lo usaría como de guía a la regla. Apretaría bien fuerte la regla y movería la escuadra de forma más suave hasta que pase por el punto A. Justo donde está el punto A, o sea acá, lo que hay que hacer es trazar una línea. Hay que trazar esta línea. Una línea que hay que prolongar luego. Voy a hacer un poco más finito esto. Esta línea, que trazamos así, luego hay que prolongarla. O sea que vamos a correr esto y luego se prolonga haciéndola más extensa. Así. Con esto ya sabemos que el punto A va a quedar más o menos por allá, pero bueno, exactamente en dónde. Ahí es donde tomamos nosotros el compás y tomamos esta medida. Vamos a achicar un poquitito, vamos a acercarnos un poco de hecho ahí y tomamos esta medida, espero que me alcance, sí. Menos mal, ahí me alcanza esa medida y la trasladamos hacia el otro lado, la trasladamos para el otro lado. En este lugar, en ese punto, acá no me quedo muy preciso, bueno, porque apoyé esto mal, vamos a ponerlo un poco mejor. Vamos a apoyarlo exactamente, a ver, acá se mueve un poquito. Voy a tener que sacarla, voy a tener que sacarla y volver a poner. Estas son solamente cuestiones del programa. Vamos a sacarnos un poquito acá. Voy a sacar de vuelta las herramientas y voy a pinchar exactamente ahí. Vamos a pinchar justito acá, justito ahí, y vamos a tomar esta medida. Como decíamos, achico esto un poquito y tomamos exactamente esa medida acá. Desde ahí vamos a desplazarnos hacia el otro lado, ahí, y en este lugar se encuentra el transformado de A llamado A'. Esto es lo que se hace en la simetría axial. Ahora hay que repetirlo, pero con los demás puntos. Por ejemplo, con el punto B, que se encuentra acá. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos la regla, yo la regla la uso como guía y hago lo siguiente. Apoyo la regla acá, vamos a apoyarlo ahí. Bueno, de hecho vamos a apoyarlo del otro lado, porque el punto B está abajo. O sea, el punto B está por debajo de la recta y hay que pasarlo para arriba. Entonces, apoyamos esto para luego poder apoyar esta escuadra. De hecho la voy a invertir. Vamos a hacer así. Hay que apoyar la escuadra
justo sobre la regla, de forma bien prolija, de esta manera. ¿Sí? Lo apoyamos, usamos la regla de guía y apoyamos justo que pase por el punto B, que está ahí, el punto B. ¿Qué hacemos entonces ahora? Trazo una pequeña línea, vamos a hacerlo con una línea un poco más fina, desde ahí trazamos una línea que luego prolongamos, o sea, luego esto estiramos, lo prolongamos, yo lo voy a prolongar de esta manera, lo voy a estirar un poco más, y ahí tenemos esta recta. De hecho, lo voy a copiar de vuelta, voy a poner un poquito más para arriba también. Y ahora tomamos el compás. El compás es para medir esta distancia y pasarla exactamente para el otro lado. Bueno, más o menos uno se puede imaginar en dónde va a quedar, pero de todos modos lo hacemos con el compás. Tomamos el compás acá, pinchamos ahí, tomamos esta medida, tomamos esa medida ahí y la vamos a trasladar para el otro lado. O sea, hacemos el traslado para el otro lado y va a quedar justo va a quedar acá. De hecho lo tenía que haber hecho con otro color, así ya no nos queda tan confuso así. No sé qué pasó acá, ahí, a ver. Ahí está. Quería hacer lo siguiente, quería borrar esto y esto. Y poner el punto con otro color, vamos a ponerlo con color, este color, el color marrón, ahí. Ese va a ser el punto A. Punto A. Este entonces va a ser el punto B. Si acá tenemos el punto B, este era A', perdón, y este va a ser B', el transformado. Vamos con el último. ¿Por qué digo el último, el punto C? Porque el punto D, digo, porque el punto C es fácil. Como el punto C está justo sobre la recta, quiere decir que el punto C' está ahí. Está exactamente ahí el punto C'. Y el punto D, bueno, hacemos la simetría de esta forma. Apoyamos la regla, apoyamos la escuadra. A ver, la apoyamos del otro lado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Apoyamos ahí. Esto lo voy a estirar un poquito más. Y entonces usamos esa escuadra con su perpendicular para poder trazar esta línea desde acá hasta acá y continuarla. De hecho, esa línea la vamos a continuar para el otro lado. Habría que apoyar de vuelta la escuadra y continuarla, la regla mejor dicho, y continuarla, y algo así va a quedar. A ver, estoy diciendo bien esto. 2. Ok, bueno, ahí, bueno, se me desplazó un poquito ahora que veo. Ahí está, a ver, vamos de vuelta, apoyamos desde acá y lo trazamos para el otro lado, ahí. Luego lo que hacemos, por último, es tomar el compás, tomamos esta medida desde ese punto hasta el punto que está acá y lo trasladamos hacia el otro lado, lo trasladamos para acá. En este lugar, acá, se encuentra el punto, si este era el punto D, este va a ser el punto D'. Y finalmente ya tengo todos los vértices de nuestro cuadrilátero transformado. Solamente hay que unirlo para que quede el cuadrilátero propiamente dicho. Y hacemos lo siguiente, unimos. Acá está unido el punto A con el B, y luego con el C y luego con el D. Bueno, unimos el punto A' con el B', unimos el B' con el C', unimos el C' con el D', y unimos el D' con el A'. Volvemos al principal. El cuadrilátero que queda tiene que tener las mismas dimensiones, por lo tanto uno puede con el compás tomar la medida de, por ejemplo, el segmento AB, y tiene que ser la misma medida que el segmento A'B'. Si tomamos con el compás la medida del segmento AD, tiene que ser la misma que el segmento A'D'. Se compara el compás uno arriba de él, se toma una medida, se abre el compás acá y cuando lo comparas con este segmento tiene que ser el mismo. Casi tenemos ya hecho todo el examen, lo único que falta es el punto B. El punto B dice escribir las coordenadas de los vértices del cuadrilátero transformado A'B', C'D'. Eso es muy sencillo. Y luego calcular en forma exacta la medida del lado AD, o sea desde A hasta D. ¿Cuáles son las coordenadas? A ver,
este punto, el punto A, tiene menos 4 de x con 2 de y. Entonces el punto A', sus coordenadas son menos 4 de x, 2 de y. El punto B', donde está por acá, estaba acá, perdón. El punto B tiene 0 de x y 3 de y. Punto B' es 0 de x, 3 de y. El punto C es este mismo punto. El punto C es igual que el punto D, es el punto 2 menos 2, porque es 2 de la x positivo y menos 2 negativo de y. Y este era el punto C'. Y por último, el punto D' es este punto, que es menos 2 de x, menos 4 de y. Menos 2 de x, menos 4 de y. Ahí están las coordenadas. Y por último, lo que se pide es se pedía la medida exacta del lado AD. Voy a copiar esta figura. De hecho, esto lo voy a copiar en la página siguiente. Voy a hacer así. Voy a copiar todo de vuelta, porque quiero quedarme con la figura original. Vamos a hacer así. Acá yo voy a borrar lo anterior, porque acá yo quiero escribir, más allá de escribir las coordenadas, quiero calcular en forma exacta la medida del lado AB. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para eso voy a borrar esto, que no me sirve por ahora. Lo vamos a borrar. Y lo borro. Y vamos a acercar esto un poquitito, solamente cuestiones de orden. Y ahora, si yo quiero conocer la medida del segmento AD, este segmento, hay dos formas de hacerlo. Hay una fórmula directamente, que es la fórmula de la distancia de entre dos puntos. Y si no, bueno, uno puede reconocer que acá hay un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, en donde esto mide 2 y esto mide 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Por lo tanto, esta hipotenusa es lo que queremos calcular. Entonces, ahí se puede utilizar el teorema de Pitágoras. O sea, se puede escribir lo siguiente. Escribimos así. Sabemos que el teorema de Pitágoras afirma que la hipotenusa elevada al cuadrado equivale a la suma de los catetos elevados al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, acá puedo reemplazar la información. Esto es el segmento AD. Es la distancia. Voy a llamarlo D de distancia, o bueno, voy a poner lado AD, así, segmento AD elevado al cuadrado, segmento AD elevado al cuadrado. Mientras tanto, tenemos que un cateto mide 2, entonces ponemos 2 elevado al cuadrado. Acá no ponemos 2 centímetros, 2 metros, porque no sabemos de qué unidad, cuál es la unidad. Y acá tenemos este otro cateto que mide 6, 6 al cuadrado. Y listo, solamente resolvemos esta ecuación para terminar. 2 al cuadrado sabemos que es 4. 6 al cuadrado sabemos que es 36. Y acá tenemos el segmento AD elevado al cuadrado. 4 más 36 es 40. Y nos queda el segmento AD elevado al cuadrado equivale a 40. Ahora, el elevado al cuadrado lo vamos a escribir como raíz cuadrada de 40. Puedo escribirlo sin el módulo porque acá esta medida es siempre positiva. Escribimos el módulo cuando tenemos que considerar los resultados positivos y negativos. Pero acá, como estamos hablando de distancias, solamente nos referimos a la solución positiva. Y acá tenemos la distancia. Este es el resultado exacto. Si uno quiere obtener un resultado aproximado, uno hace raíz cuadrada de 40 en la calculadora. De hecho, la raíz cuadrada de 40 nos va a dar la extracción del radical que la vamos a hacer. Pero si uno pone raíz cuadrada de 40, te da esto, 6,32. En algunos calculadores te escribe así, 2 raíz cuadrada de 10. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Por las dudas, solamente por las dudas, comento que acá al número 40 se lo puede factorizar. Se puede hacer lo siguiente. Se puede hacer 40 dividido en 2 es 20. 20 dividido en 2 es 10. 10 dividido en 2 es 5. 5 dividido 5 es 1. Por lo tanto, como acá el 2 se repite dos veces, esto quiere decir que al 40 lo puedo reescribir como 2 cuadrado por 2 por 5. Entonces, si acá tenemos la raíz cuadrada de 40, yo todo esto lo comento, pero no sé si es obligatorio. Esta ya es la respuesta, pero uno puede hacer la extracción del radical, que si nos piden la hacemos y si no, no la hacemos. Ahora, si 40 es 2 cuadrado por 2 por 5, voy a colocar en vez de 40, 2 cuadrado por 2 por 5.
Ahora, como el 2 está elevado al cuadrado y tengo raíz cuadrada, voy a poder simplificar luego de realizar la propiedad distributiva. Raíz cuadrada de 2 cuadrado y raíz cuadrada de 2 por 5. Raíz cuadrada de 2 cuadrado me permite simplificar, quedándome finalmente 2 acá solamente, y 2 por 5 es 10, raíz cuadrada de 10. Por eso en la calculadora, cuando habíamos puesto raíz cuadrada de 40, nos dio 2 raíz cuadrada de 10, porque algunas calculadoras directamente realizan la extracción del radical con la factorización y demás. Si no, la podemos hacer de esta manera, como lo acabamos de realizar, acá, así. Y acá escribir finalmente que la medida del segmento AD es 2 por la raíz cuadrada de 10. Ambas, esta que está acá y esta que está acá, son correctas. Ambas son correctas. Lo que también es correcto es decir que el segmento AD, igual acá pedía la medida exacta, ¿no? Ahora que pienso, a ver. En forma exacta la medida del lado AB. AD, listo, ya está. Porque iba a poner AD mide aproximadamente igual a, y ahí pones el número con coma, pero no es lo que pide, así que no lo vamos a escribir. Y con esto finalmente termina este examen, que es el que estaba en el manual. Espero que les sirva y cualquier duda, bueno, lo escriben en comentarios para que pueda verlo, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.